El libro de Don't Fuck the Police, no hace falta ser un erudito en inglés para entender su significado, y es un título cañero, como cañeros son pues sus dos autores, ¿no? Samuel Vázquez y Josema Vallejo, Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente, presidente y vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Y esta es una asociación civil, quiero dejar eso claro, es decir, aquí no se exige ningún tipo de adscripción política a nadie, ni mucho menos. Y está formada por policías, guardias civiles, policías locales, policías nacionales, funcionarios de prisiones, vigilantes de seguridad, incluso también pues, alguna empresa, alguna institución. Y están unidos pues, con un objetivo muy importante y un objetivo común, que es velar por la seguridad y por defender los derechos y las libertades de todos, que bueno, eso es su principal fin, ¿no? Y para ello, pues, tienen que enfrentarse, en cierto modo, pues, con el poder, ¿no? Con el establishment y con ese modelo policial actual que está diseñado más para proteger estructuras de poder, el sillón de muchos políticos, un discurso oficial políticamente correcto, por supuesto, y que sirve, pues, más se sirven de esos sumisos y dóciles, tanto mandos políticos como policiales, y no nos sirven para defender a la ciudadanía ni para velar por la seguridad de todos. Realmente pues hay muchos intereses en juego y muchas veces lo que es la seguridad y los intereses de las libertades y derechos de todos, defenderlas, pues quedan en un segundo plano. Mi primer contacto con esta asociación fue junto a mi compañera Marta Fernández, diputada también, y bueno, en esa labor que hacemos en las Cortes de recibir a muchas asociaciones y muchos colectivos, ¿no? Que se dice ahora. La gente viene, nos pide una cita a nosotros, como a muchos otros grupos políticos, grupos parlamentarios allí, y nos cuentan pues, sus demandas, sus inquietudes, sus visiones o sus necesidades en su caso. Nosotros rápido pues, conectamos con Josema concretamente, porque no vino a pedirnos nada para ellos, sino todo lo contrario, vino a presentarnos un proyecto muy interesante, muy generoso y desde luego muy valioso, que pretendían servir y proteger eficazmente. Entonces nos comentó una serie de problemáticas y situaciones pues, que era muy importante que teníamos que enfocar bien. Esta para mí es una de las labores más gratas y más útiles de la labor de un parlamentario, que es hablar con la gente y escuchar. Porque a veces desde las Cortes de Aragón o desde otros parlamentos queremos hacer leyes y hacer iniciativas parlamentarias que afectan a personas y colectivos concretos, pero no les hemos escuchado, con lo cual es un grave error. Es un grave error. Esta asociación de Policía para el Siglo XXI pues, se basa principalmente en ciencia policial, en criminología y en experiencia. Y eso es lo que pueden transmitir, porque eso es realmente de lo que podemos aprender. La experiencia, tanto la experiencia internacional, comparando situaciones de países, ¿no? Porque España no es un país al que no van a llegar otros fenómenos sociales, políticos, económicos, no. Es que está todo ya inventado, ¿no? Y a veces observando y analizando lo que está ocurriendo en países vecinos, pues nos podría hacer prevenir y tomar ciertas cautelas para lo que va a venir aquí, y está viniendo, ¿no? Como nos van a decir. Y también una experiencia personal, ¿no? Porque no es lo mismo que lo cuente un teórico a que nos lo cuenten personas que han estado y están patrullando en la calle el día a día, jugándosela y arriesgando mucho. Entonces esa visión de experiencia personal es muy valiosa en todos los campos y en este también. Como decía, la conexión en pensamiento fue inmediata, ¿no? Y hemos seguido, por supuesto, compartiendo auditorios, compartiendo conferencias y aprendiendo pues, con ellos y de ellos, ¿no? Es una asociación que defiende pues, la libertad, la seguridad, la justicia, el imperio de la ley, nuestras fronteras. Esto para mí tendría que ser ideas o principios que no deberían ser ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Llegamos a un punto en que defender la justicia, la libertad o defender una frontera no debería ser tildado con ninguna etiqueta política. Es decir, tus fronteras, tu seguridad, el bienestar de tu gente, eso no tendría por qué ser ni de derechas ni de izquierdas. Si bien hoy pues hay partidos claramente que están o colaborando o siendo incluso cómplices necesarios para que nos aumenten pues, las violaciones de mujeres, las manadas violentas, los robos con violencia en la calle, las bandas latinas con machetes, los ciberdelitos o la presencia de mafias, de delincuencia organizada o el crimen transnacional. Hay partidos que se posicionan de una manera y otros de otra.
entiendo que yo soy diputado por Vox y entiendo que nosotros estamos posicionándonos activamente y proponiendo medidas eficaces, ¿no? Y para ello necesitamos asesorarnos de personas que conocen muy bien la situación del crimen, de la delincuencia y de la seguridad, como son estas dos personas que tengo el gusto de presentar hoy. Además, yo, por mi actividad no solo de diputado, sino de abogado, pues tengo el honor de formar parte del equipo jurídico de Vox y en relación, pues soy abogado hace 20 años y en relación a este tema, pues he participado como abogado, como acusación popular en temas pues, que tienen que ver con la delincuencia, con el crimen especialmente, por ejemplo, en el tema del asesinato de Víctor Laínez. Hoy, por ejemplo, se cumplen 5 años del asesinato de Víctor Laínez. Realmente el asesinato se cometió el día 9 y estamos a día 12, pero técnicamente pues tardó desde el hospital, desde la brutal agresión por la espalda del cobarde de Rodrigo Lanza, pues tardó luego unos días en fallecer, digamos formalmente es el día 12, pero el 9 sufrió esta agresión. Vox se presentó como acusación popular, ya les digo, y bueno, y conseguimos finalmente una condena de 20 años de prisión. Condena que, por cierto, les tengo que decir a ustedes que el Tribunal Supremo rebajó porque suprimió el agravante de odio o discriminación, el tema político, ¿no? El tema ideológico. Y realmente no había otro motivo que el ideológico y el odio político para matarle. Bueno, motivo no hay ninguno, pero lo que a él le movió a cometer ese delito fue ese. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Para el sistema era más beneficioso proteger un discurso y no crear a lo mejor un mártir político, en cierto modo, entre comillas, un símbolo, que la verdad. Y ese tribunal, con todo el respeto a la sentencia del Tribunal Supremo, por supuesto, lo que hizo fue quitar ese agravante, rebajó la condena en 1 año y medio, pero claro, el discurso era que no era un crimen de la extrema izquierda y la extrema izquierda pues son buenos, son sus rebeldes, los chicos rebeldes. Desde aquí creo que le puedo transmitir en nombre de todos nuestro recuerdo a Víctor, a la familia y por supuesto también a Juan José Salas. Juan José Salas era el policía de guardia urbano que quedó tetrapléjico y me gustaría aprovechar este momento también para acordarme de él y de su familia, ¿no? Que dejó cuatro hijos pequeños y una situación de tetraplegia por causa de este joven rebelde, ¿no? Joven rebelde, digo, muy entre comillas, que Ada Colau, que Julia Otero, que muchos otros progresistas decían que él era la víctima, que era una buena persona. Eso lo cuento de cara a que veamos ese enfoque del discurso oficial, ¿no? Ese discurso oficial que nos lo cuelan pese a la verdad y sobre la verdad. También he tenido el honor, hace poco, de ser acusación popular por Vox también, en el tema de la violación de la anciana en Tamarite de Litera, una anciana de 94 años, por un joven gambiano. Bien, esto pues fue un caso de lo más deleznable, por supuesto, pero lo cuento también porque no ha tenido la suficiente publicidad, ni hubo concentraciones, ni manifestaciones feministas, por supuesto, ni tertulias en televisión. ¿Por qué? Porque el discurso oficial no está para reconocer esto. Nos hablan de ese multiculturalismo muchas veces y esto es otro caso aislado. Casos aislados tenemos hoy todos los días. No, por supuesto no tan salvaje como este, pero hoy violaciones. Antes una violación, y más una violación grupal, era algo excepcional. Y hoy pues es un caso aislado todos los días en los periódicos. Y eso tenemos que verlo. Y nos lo van a decir nuestros compañeros. Necesitamos esa empatía que podamos sentir con esas víctimas y esa rabia a veces, ¿no? Transformarlo en energía para la acción, para cambiar esta sociedad. Y cada uno pues podemos hacerlo en nuestro ámbito de acción, en nuestro círculo de influencias, porque cada uno podemos y debemos sumarnos, ¿no? A esta especie de resistencia, a esta resistencia por el bien, por la verdad, por la justicia. Esto es una batalla, una cierta batalla cultural y una batalla donde hay unos bandos, un bien y un mal, la justicia y la injusticia, ¿no? El relativismo moral aquí no vale ya. Y tenemos que estar orgullosos de estar en el lado correcto de la historia. Yo eso es lo que creo que debía decir. Una frase de este libro dice: la solución solo puede llegar con el masivo apoyo de una población cansada de vivir con miedo, que no se rinda y que exija un cambio inmediato en nuestro modelo policial y en la política criminal. Porque nuestra libertad, señores, está amenazada. Nuestra libertad está amenazada y nuestros dos valientes autores, pues seguramente un día a lo mejor hasta ingenuamente, muy jovencillos serían, se sintieron libres, como tantos otros. Pero en el momento que uno
que uno se mueve, se da cuenta de que existen esas cadenas, ¿no? De que esa libertad es muy relativa. Esa libertad es muy relativa. Y tenemos aquí un policía nacional y un guardia civil con nobles principios, con firmes valores, que han decidido pues dar el paso al frente y elegir el camino justo, pero ese es el camino menos transitado y un camino difícil, porque compromete sus vidas personales y profesionales, servir y proteger hoy, por desgracia. Y luego entendemos que es fundamental asegurar y mostrar nuestro apoyo como ciudadanos también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y decirlo abiertamente. Ellos tienen que sentir que les apoyamos porque se la están jugando por nosotros, porque si no al final lo que harán será velar por su propio interés, porque si le va a suponer una actuación policial un problema personal, pues tendrán que poner la balanza y tenemos que darles ese apoyo. Es la delgada línea azul o delgada línea verde, como quieras llamarlo, que nos separa del caos, ¿no? Vivimos tiempos en los que decir la verdad es revolucionario. Ya estamos ahí. Decir la verdad ya es revolucionario. Y el ir contra el discurso políticamente incorrecto y de pensamiento único, cuestionar el sistema político, administrativo o establishment, es peligroso, es peligroso. Y también lo es cuestionar el modelo policial actual, que como hemos dicho, protege más estructuras de poder, intereses políticos y partidistas y defender el discurso oficial que intentan avalar, por supuesto, con estadísticas y con propaganda, porque ese discurso tienen que maquillarlo mucho, porque saben de sobra que no se ajusta a la realidad, no defienden la verdad. Y la realidad en nuestras calles y barrios no es lo que nos quieren pintar. Hablamos entonces de defender la integridad física, la vida, la propiedad privada, la seguridad, la indemnidad sexual, y estos son derechos fundamentales. Verdaderamente sin seguridad no hay libertad, no hay libertad. Y la libertad está hoy, como he dicho, muy amenazada. La libertad en todos sus aspectos, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de cátedra, el pluralismo político y, por supuesto, la libertad de poder disfrutar en paz y tranquilidad de tu propia propiedad o de pasear tranquilamente por ciertos barrios y calles, ¿no? En la actualidad existe pues, ese totalitarismo ideológico, esa censura brutal y del pensamiento único hegemónico, y a cualquiera que disienta, será eso, el disidente, será un enemigo a batir, un enemigo a batir. Hoy igual no te van a disparar, pero está una censura brutal y un intento de cancelación y la muerte civil, ¿no? A alguien le pueden condenar a la muerte civil. Un periodista que se sale del discurso oficial, pues no volverá a ser llamado en una tertulia, no le contratarán, a su medio no le darán ningún tipo de publicidad institucional, le cortarán el grifo, como suele decir, le criticarán en redes sociales o con unas asociaciones que tienen afines, pues le harán la vida imposible, será señalado una caza de brujas, y así están controlando a la población, que no se salga nadie del discurso oficial. Hay temas que son especialmente peligrosos, pero que no debemos dejar de abordar. El tema de la inmigración ilegal masiva, por ejemplo, el multiculturalismo, la ideología de género, las leyes biogen, el cambio climático, el feminismo radical, la memoria histórica, el lobby LGTBI, son cuestiones sobre las que podemos y debemos pronunciarnos. Yo no digo en qué sentido, digo que tenemos libertad de pensar lo que queramos y opinar, y no pueden quitarnos esa libertad. Existen esas palabras mordaza, como digo, ¿no? Que en cuanto nos salimos del discurso oficial, que imagino que estos dos señores también las han sufrido, que es llamarnos pues negacionistas, fascistas, ultraderechistas, homófobos, racistas, xenófobos. Estas son palabras mordaza. Lo que les interesa es que uno mismo se autocensure y no se salga del carril, porque me van a llamar, porque tal, y esa es la peor censura, ¿no? La que hace uno mismo para que no ser estigmatizado. Y te acusarán también, te pueden acusar de delitos de odio, que eso yo como abogado, como penalista, eso es un cajón desastre completo. Es decir, el delito de odio no se creó, no se aprobó para este tipo de temas. Hoy todo es delito de odio, todo el mundo te acusa de un delito de odio. Una frase te puede ofender hoy a 3 colectivos distintos, pero ¿esto qué es? Eso no es un delito. Incluso odiar está muy feo, odiar está mal, pero no es un delito. Uno puede odiar. No digo que odiemos, pero puedes odiar. Es decir, el delito son una serie de acciones, de pasar a la acción, de unas amenazas concretas a alguien, a un colectivo, pero no cualquier opinión que disienta es delito de odio. Y eso es que tenemos que estar también sabiendo nuestros derechos, ¿no? Sabemos que el enemigo es poderoso, el enemigo no es invencible, por supuesto, y debemos desde luego ser parte de la solución, porque si no seremos parte del problema.
Las personas que tengo aquí a mi lado, para mí y para muchos, son parte de esa solución, son parte de esa resistencia, y su libro es una herramienta muy valiosa para señalar el mal y para empezar a vencerlo. Decía Ramiro de Maeztu que ser es defenderse, y tenemos que decir que seamos, que nos defendamos. Eso es lo que quiero decir. Seamos y nos defendamos. Gracias. Doy paso a Samuel Vázquez, coautor de este libro. Muchísimas gracias por venir. Gracias de verdad. Es un orgullo ver esto lleno, igual que fue un orgullo ver... Me muevo mucho las manos. Hoy no va a ser el día porque si no, no vais a escuchar. Igual que fue un orgullo el otro día en Oviedo ver cómo estaba la sala. Yo que he organizado presentaciones de libros, incluso de gente, alguno bastante más famoso que José María y yo, y suelen 20 o 30 personas. La verdad es que estamos abrumados. Ver tantas cabezas hasta el fondo es un auténtico orgullo, porque implica que un trabajo de muchos años, mucho sacrificio, muchas noches hasta las 5 de la mañana, mientras la familia duerme, hay que por el día hay que dedicarle el tiempo a la familia, pues no cae en saco roto, y muchos disgustos y muchas cosas que hay detrás no caen en saco roto. Gracias de verdad a todos los que habéis venido. Nos ha presentado David. Hay veces que nos entrevista o nos presenta personas que no saben absolutamente nada de nosotros y de lo que proponemos. De hecho, a José Manuel le llaman Juan la mayoría de las veces. Después de la presentación es evidente que no es el caso de David. Más o menos en los 10 minutos que ha utilizado, podría decirse que ya ha presentado el libro. Podríamos hasta irnos. Además ha ido a la esencia, o algunas de las claves que desde una policía para el siglo XXI intentamos colar en la sociedad, intentamos hacer que penetre ese mensaje, esa serie de ideas claves para intentar cambiar las cosas. Te lo agradezco, David, porque es evidente que has leído el libro, igual de evidente que sigues a la asociación y conoces el discurso. Pues vamos a empezar por el principio. El libro se llama Don't Fuck the Police. Es un título en inglés que ha causado que el otro día un periodista muy famoso en su tertulia mañanera, Jiménez Los Santos, dijera que lo había tirado directamente a la basura cuando lo recibió, porque estaba en inglés. Y qué cosa era esa. Se lo introdujo un tertuliano que al parecer lo ha leído y lo utiliza en sus clases en la universidad. Luego ya, bueno, todo el mundo conocemos a Jiménez Los Santos, es muy vehemente, muy anti-anglo. Luego ya le explicaron que éramos dos jóvenes españoles y que el libro está en español, solo es el título. Me imagino, digo yo, que lo habrá recuperado de la basura, y si tiene a bien leerlo, es posible, hasta que le guste y entienda, por ejemplo, de dónde viene el nombre. Fuck the Police es un himno, rap, un himno para casi todos los criminales, que puedes encontrar hoy en Occidente escrito, lema que puedes encontrar escrito en cualquier pared, en cualquier graffiti, mural, camisetas. Yo he detenido delincuentes que lo tenían tatuado en la espalda. Fuck the Police. Ese himno no es solo una canción, no es solo un mural, no es solo un graffiti. Casi todo tiene una explicación un poco más allá. Somos marionetas, manos de élites, y casi todo tiene una explicación. Es una manera de iniciar una cultura de la cancelación en este caso policial, que tenía un recorrido, que tenía un camino, que utilizaba unas estrategias guiadas desde el poder político como casi todo, dominadas también por élites económicas como casi todo, porque casi todo lo que sucede en nuestro día a día tiene un trasfondo, y casi todo lo que sucede en criminología tiene un trasfondo. Esas estrategias se han copiado en Occidente, se han copiado en España, que implican el juzgar cada intervención en un vídeo que nos suelen poner de 30 o 40 segundos, que suele corresponderse con la parte represiva de esa intervención, con la última parte, cuando se da el gomazo, cuando se da el pelotazo, pero no te explican lo que pasa. Eso supone una pérdida de confianza en los órganos tradicionales que mantenían la autoridad en nuestra civilización, en este caso policías, jueces. Ahora el ataque, como veis, está yendo hacia los jueces. Supone un proceso de debilitamiento que lleva
que lleva un recorrido, que lleva una serie de ítems, y que en Estados Unidos en concreto, con esto del Fuck the Police, acaba o pretendía acabar, 30 años más tarde, con el cacareado de Found the Police, que son las políticas que se aplican cuando logran expulsar a Trump con el Black Lives Matter, estas políticas de quitarle dinero a los cuerpos policiales, que como todos sabéis son peligrosos fascistas y son los que provocan la violencia, y entregárselo a activistas sociales del tipo Íñigo, Irene o Pablo, que como todos sabéis buscan la paz mundial y una experiencia de vida suficiente para guiarnos a todos como mesías. En Estados Unidos esto se llega a producir después de casi 25-30 años de reversión de la criminalidad, donde los homicidios y las agresiones sexuales bajaban exponencialmente, sobre todo desde la llegada de Bratton a Nueva York en el 94 y de cómo el resto de jefes policiales copia su modelo. Pues aparecen estos eruditos de nuevo, quitan el dinero a la policía y los índices vuelven a repuntar negativamente, claro, vuelven a subir homicidios y agresiones sexuales. La última parada de este experimento fue Seattle. Allí en una ciudad un grupo de activistas tomó un barrio, ocupó su comisaría, expulsó a los policías con la complacencia de la alcaldesa progre, no recuerdo el nombre, y también, lamentablemente, con la jefa de policía nombrada por la alcaldesa, una mujer negra afroamericana, Carmen Best, que decidió que aquello era buena idea o que había que tolerarlo al menos. Duró lo que duró. La primera semana comenzaron a denunciarse agresiones sexuales, abusos sexuales. Por la noche las mujeres dejaron de salir. A los 15 días un niño de 16 años negro murió abatido a tiros por otro criminal negro. A los 20 días otro chaval de 18 años negro murió abatido por el servicio de orden del propio barrio, que habían nombrado allí entre los activistas, entre los más listos supongo. Y en ese mismo tiroteo otro niño menor de edad quedó gravemente herido. A los 21 días esta jefa de policía dijo aquello de enough is enough, ya basta, ya es suficiente, y ordenó a la policía recuperar el barrio. Si lo hubiera ordenado 21 días antes, nos hubiéramos ahorrado a 2 niños muertos. Esos 2 niños, como sabéis, no provocaron ninguna manifestación, eran negros, pero al Black Lives Matter no le importó mucho. Sus padres no salieron por las televisiones con el ébole de turno. De hecho, cuando entrevistó la Fox al padre del más pequeño, dijo que la alcaldesa de la ciudad ni siquiera la había llamado, pero Trump sí la había llamado, porque me extrañaba. Todo es un proceso. Es un proceso de cancelación, que tiene un pistoletazo de salida, que tiene unas estrategias que duran años y que pretende llegar a un lugar para cancelar las instituciones básicas de Occidente y cambiar nuestro tipo de sociedad. Les hablaba de varios ítems como la inmigración ilegal desbordada. Eso es otro proceso que manejan una serie de élites. Nosotros lo sufrimos ahora en el corredor del Mediterráneo. Diego Miranda, que está aquí, da sobre eso unas ponencias bastante brillantes para explicar en manos de quién estamos. Cualquier proceso de inmigración cuantitativamente relevante procedente de otro país o de otro continente provoca cambios en las dinámicas sociales. Si tenemos la suerte de que esos procesos vienen, por ejemplo, de Hispanoamérica, hermanos con los que compartimos lengua, religión, costumbres, usos sociales, si tenemos esa suerte, pues solo provoca eso, cambios en las dinámicas sociales. Algunos platos, algunos restaurantes cambian, la música que escucha mi hija cambia, prácticamente el 90% de sus cantantes son hispanoamericanos, no os digo los nombres porque no los conozco, la verdad, pero bueno, que sabéis de qué música son cambios. Bueno, nuestra naturaleza occidental no supone gran cosa. Cuando ese proceso cuantitativamente relevante procede de un continente con el que no compartimos cultura, ni lenguaje, ni religión, ni usos sociales, y desde luego no, el uso diario con la violencia, por ejemplo, el respeto al papel de la mujer en la sociedad, pues ya no solo se producen cambios. Entonces se producen conflictos entre dinámicas sociales. Hay choques en las dinámicas sociales. Cuando ese proceso de inmigración masiva deja de ser cuantitativamente relevante y pasa a ser desbordado, que es el momento en el que está Europa ahora, ya no solo se produce un choque. Hay procesos que anulan las dinámicas sociales de origen e imponen las dinámicas sociales de los que llegan.
que todos, sin excepción, vienen de estados fallidos, que pretenden imponer aquí. Porque en ese tipo de estados es la cadena social donde ellos saben medrar. En ese tipo de estados la violencia es un ítem básico para medrar en la escala social. Como la saben utilizar, intentan imponerla aquí. Y eso, ni más ni menos, es la definición de una zona no-go. De Saint-Denis, de Malmo, de cualquier barrio donde no se pueda entrar, hay un grupo que ha abolido dinámicas sociales autóctonas, ha eliminado a nuestra autoridad, jueces y policías, los ha sacado de la ecuación y ahora hay una nueva autoridad. Una nueva autoridad que en la mayoría de los casos es la Sharia y que provoca, lo estáis viendo en Europa, en ciertos barrios a diario. Por decir esto, evidentemente, te llaman racista y xenófobo y de todo, a pesar de que recalques que no tiene nada que ver con la raza, ni siquiera tiene que ver con la nacionalidad. Es una batalla que se pierde en unos años, París ya la ha perdido, dentro de unos años casi todos serán de segunda y tercera generación, por lo tanto españoles, y muchos de ellos ya son nacionalizados. El chico que nos acaba de eliminar del Mundial nació en Getafe, pero se ha hartado de decir que ese se siente marroquí. Y tiene toda la razón del mundo. No es una cuestión de nacionalidad, no es una cuestión de raza, es una cuestión de origen y cultura. Son los dos ítems básicos que hay que manejar en criminalidad para intentar que estos procesos no afecten a nuestro país. Nos prohíben utilizar esos ítems desde una perspectiva criminológica. A mí me querían que no pronunciara la palabra bandas latinas cuando fui a la Comisión de Madrid, y por pronunciarla, me negué a no pronunciarla, y llaman los juveniles, me llamaron racista y xenófobo. Ellos mismos, los Latin King, se llaman Latin King, pero yo no puedo llamarles así a ellos. Morat, el rapero 1000 veces detenido, dice que nació en Barcelona, pero que él se siente marroquí. El que nos elimina tirando el penalti dice que nació en Getafe, pero él se siente marroquí. Pero yo no puedo decir que es una cuestión de origen y cultura, porque soy un racista. Pues no. El origen y la cultura marcan todos los usos sociales, todos los positivos y los negativos también. Y si yo mañana me voy con mi familia a Pekín y vivo una década en Pekín, es posible, no tengo ni idea, que el gobierno chino me dé la nacionalidad, pero yo no seré chino, aunque lo diga donde vivo. Y mis hijos tendrán usos sociales y dinámicas sociales occidentales. Cantarán canciones de las nuestras, harán tortilla de patata y en enero le pondrán la copita y el turrón al rey mago para que le deje un regalo. Esto estamos condicionados por el origen y la cultura. Es así. Y no entenderlo es no permitirnos atacar el problema en su raíz. Y si no atacamos el problema en su raíz, no resolvemos problemas. Y si no resolvemos problemas, solo hacemos números. Macrooperaciones, algunas detenciones, muchas actas, la mayoría de gente que no tiene nada que ver con las bandas latinas, pero que te obligan a meterlo en el estadillo de las bandas latinas para que todo se engorde mucho, y salga la delegada del gobierno y digan: hemos hecho 15 detenciones, 100 y pico actas de droga, de 70 actas de arma blanca. El 90% son personas sin antecedentes. Es un chaval que venía con su novia del cine en el coche de su padre es pescador, tiene la navaja atrás, en el filtro se la han quitado y la han metido en el dispositivo de onda. A las bandas ni las rozamos. Y eso que las bandas latinas nacen de un problema que es diferente. No es el de inmigración ilegal desbordada, porque es un continente hermano, sino que es otro ítem, que es el de segunda y tercera generación, que suelen ser las generaciones más violentas en todos los países. Da igual de dónde vaya, hacia dónde vaya la población, porque no se sabe tratar a la primera generación, ¿vale? La primera generación de hispanoamericanos viene aquí a partirse el lomo, a matarse a trabajar, a irse al metro a las 5 de la mañana con una tartera y cobrar 12 horas, y a esos, también con un gobierno socialista, íbamos al metro, traían unidades de seguridad ciudadana a detenerlos, para hacer palotes, para hacer números, para hacer extranjería. Esos tenían hijos y entendieron el mensaje. Mi papá va al metro, se mata a trabajar, acaba en una celda. Yo me voy al parque, me junto con mi nueva familia, que es la banda, nadie me dice nada, y no solo no acabo en una celda, sino que el Snake Jordan, que mi papá no me puede comprar, me las compra la banda. A los 3 meses tengo el Snake Jordan. Entendieron el mensaje. Un mensaje propiciado por las políticas, por los políticos, en muchos casos indecentes, en casi todos los casos incompetentes. Me estoy ganando otro expediente. Incompetentes, pero que nos dicen muy a las claras algo que no podemos que ya casi nadie puede negar, que es que estamos en manos de los peores en el peor momento. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El libro
trata de decirlo, de explicarle a la población que no es policía, a la sociedad civil, de dónde venimos, dónde estamos, por qué estamos donde estamos, sabiendo de dónde venimos, y hacia dónde vamos. Para que no necesite la población como Madrid un partido de fútbol, que aquí todo gira en torno al fútbol, irse a París a ver la no sé qué de la Champions, no sé si semifinal o final, a Saint-Denis, y volver, y como decían todos los que fueron de Madrid, no sabéis lo que hay, no sabéis lo que he visto, no sabéis lo que he visto en Saint-Denis. Y yo les decía a todos, yo sí sé lo que has visto el futuro. Algunos llevamos años contándotelo, pero lo único que has hecho tú es insultarnos. Pero has visto el futuro, porque en los Pirineos no hay un escudo del Capitán América. Tenemos las mismas estrategias que tenía Suecia y Francia, los mismos procesos en modelo policial y en política criminal, los mismos políticos diciendo las mismas cosas, negando el problema, que es el primer estadio, luego valorándolo, son casos aislados, que es el segundo estadio, luego insultando a todos los que se pretenden enfrentar a él, y así seguirán hasta que todo explote. Así seguirán hasta que todo explote. ¿Por qué? Porque decir lo contrario implica asumir responsabilidad. Aquí llevamos 40 años gobernados por los mismos. Como son dos partidos, tienen que asumir la responsabilidad de que no hicieron caso. De que gente como yo, que soy un auténtico mindundi, pero otros más importantes que yo también, fuimos al Congreso hace años a explicar esto y se reían literalmente de nosotros. Y no eran los de Podemos, No eran los de Podemos. Se reían literalmente de nosotros. Y cuando yo acabo el discurso, la diputada, en este caso del Partido Popular, se levanta, no solo no me hace ninguna pregunta, sino que me dice, no le puedo admitir ese discurso. Es decir, no sabes lo que dices. Me decía a mí, una profe de mates, que había sido delegada de gobierno, me lo dice a mí, que yo no sé de ciencia policial y no sé de lo que hablo. Que yo digo yo que serán, cuando estaba allí, como no la conocía, pensé que era una erudita en esto de la criminología, luego la busqué nada más llegar en Google, y efectivamente era profe de mates. Y llevaba 20 años en política, sin ejercer. Yo no entiendo nada de esto. La señora delegada de gobierno sí que entendía. Pues estamos en las peores manos en el peor momento. Y eso nos ha traído hasta aquí, porque la política lo inunda todo. Lo inunda todo, lo contamina todo. Convierte en dramas en negocios. Ahora tenemos violadores sueltos antes de tiempo por la calle, porque hemos permitido legislar a un grupito de la Facul, un grupito de amigas, que son literalmente analfabetas en esta materia, según la acepción de la RAE. Quiero entender que leer y escribir sí saben, pero según la acepción de la RAE, y las hemos permitido legislar, y las hemos dado millones y millones y millones. Claro, cuando permites a legislar a gente que no tiene ni la más mínima capacidad, ni el más mínimo mérito, ni la más mínima competencia, ¿qué va a salir de ahí? Han convertido desde el 2004 un drama en un negocio. Han anulado toda la perspectiva profesional, han priorizado toda la perspectiva política, y los negocios tienen lo que tienen. Manolo no abre un bar para cerrar a los 6 meses. Manolo abre un bar para vivir del bar toda la vida. Y como Manolo tiene 3 hijos y quiere que sus hijos vivan bien, si a Manolo le va bien, comprará el local de al lado y ampliará el bar para que sus hijos vivan mejor que él. Los negocios, todos, tienden a expandirse y a perpetuarse, siempre. A expandirse y a perpetuarse. Si tú conviertes un drama en un negocio, el drama y los políticos que lo sostienen tenderán a expandirse y a perpetuarse. Mantener o crear problemas constantemente para sostener los presupuestos. Y los presupuestos en materia de migración ilegal, en materia de violencia de género, en Europa son ya de miles de millones, con centenares y no miles de cargos que de repente se ven que no sabían nada de la vida, no habían trabajado en su vida, no tienen un trabajo académico, y de repente se ven en cargos en fundaciones, organizaciones, direcciones generales, ministerios, cobrando 4.000, 5.000, 6.000 euros. ¿Esa gente creéis en serio que quiere acabar con el drama? Esa gente sostiene dramas para sostener presupuestos, para mantener presupuestos. Y en esas manos estamos todos los ciudadanos. Así que, como decía antes David, que leyó literalmente una frase del libro, esto no tiene más solución que la ciudadanía despierte. Y vote en materia criminológica, y no me voy a meter en materia económica y otras cosas, porque eso no sirve. Pero en materia criminal, España va a estallar en la próxima década. Este es el primer año de la década de mayor criminalidad violenta que ha conocido ninguna generación viva, excepto anteguerra, es este. El número de homicidios, de tentativas de homicidio, de agresiones sexuales, de robos con violencia, ya nos lo dicen a las claras. Vamos a llegar a Francia y a Suecia, tardaremos unos cuantos años más, pero simple y llanamente porque la primera oleada de inmigración ilegal desbordada, repito, ilegal y desbordada, no inmigración a secas, ha ido, nos viene directamente de un continente con el que no compartimos nada, y nosotros no. Nosotros tuvimos la enorme suerte de que vinieron de un continente hermano.
Y aún así, como os dije antes, con las bandas latinas, ni siquiera eso supimos gestionar. Ni siquiera nuestros hermanos supimos gestionar. Fíjate tú, a una persona que viene de Hispanoamérica, lo que hay que hacer para integrarla. Nada, darle un trabajo. Todo lo demás lo comparte con nosotros. No hay que hacer nada. Nada, sí, solo hay que darle un trabajo. Estamos en el momento en el que estamos y ahora estallará todo. Y entonces los mismos que nos han insultado, nos han tomado de todo, esos mismos sostendrán nuestros discursos, los mismos discursos. Y dirán que son pioneros. Y te dirán aquello de que no me va a temblar la mano. Macron ya está con ese discurso. Me quiere expulsar, prohibir los matrimonios de no sé qué en origen, tal. En Dinamarca ya están con ese discurso, en Suecia ya están con ese discurso. Ahora, estos son los mismos que hace 20 años te llamaban de todo. El problema para ellos es que, y con esto ya acabo, porque voy por el minuto 18, con esto ya acabo, el problema para ellos es que no cuentan con una cosa, que en España espero que alguien cuente con ello. Bueno, tenemos aquí a David y Marta para dejarnos constancia de que efectivamente alguien cuenta con ello. Que es que los seres humanos tenemos ha pasado con Meloni, sabéis que ha habido un vuelco en Italia, ha pasado en Suecia con otro vuelco, la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, los seres humanos tenemos un gen atávico de siglos, desde que estamos sobre la faz de la Tierra, que es el instinto, el de protección de la prole. En ese, a la hora de proteger a los nuestros, a nuestros hijos sobre todo, por extensión, al resto de la familia, somos radicales. En eso no negociamos. Un ser humano es capaz de matar y morir por sus hijos sin dudar, sin cuestionamientos éticos, sin hacerse preguntas. Yo mato y muero por mis hijos sin hacerme preguntas. Ningún ser humano mata ni muere porque le suban la gasolina. Ningún ser humano mata ni muere porque le suban la hipoteca. Las crisis económicas traen alternancias de gobierno. La del 2008, cuando estalló, gobernaba el mismo partido que hoy gobierna en España. Y el primer partido de la oposición era el mismo partido que hoy es el primer partido de la oposición en España. Traen alternancias, pero no cambios bruscos en los mapas políticos. Los cambios, Meloni, Dinamarca, Suecia, vienen cuando la gente siente por elementos cognitivos propios, porque lo ve, ya no le engañan las estadísticas de la tele, que su familia está en peligro, que sus hijos están en peligro, que el barrio donde creció y nació ya no es el barrio donde viven, que el barrio donde tiene que dejar a su niña salir a tomar unas cañas el sábado de noche no es el barrio donde él salió o ella salieron a tomar unas cañas. Ahí dejamos de ser racionales. Ahí el típico español que te dice, yo voté al Pepó desde los 18 y me moriré votando al Pepó, que de esos hay millones, se le acaba ese discurso. Dice, no, ya no hay Pepó. Yo tengo 2 hijos y tengo miedo. Este ya no es mi barrio. El crimen transforma mapas políticos. Los partidos políticos que quieran entender esto, los primeros dominarán esas estrategias. Pero Meloni, Suecia, no cambian por la economía. Cambian porque los italianos y los suecos tienen miedo. Espero que algún partido político, que así sea, sepa entender el mensaje, estoy seguro de que sí, y el futuro que le dejemos a nuestros hijos sea muchísimo mejor que lo que fue nuestro pasado, aunque eso, como ha dicho David, tenga un coste enorme. Juan Pablo II dejó dicho que la verdad hay que defenderla hasta el final, aunque volvamos a ser solo 12. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y agradezco especialmente a Marta y David, diputados por Vox, agradezco a Diego, el presidente de GES España, por estar aquí también, y familia y amigos. La verdad que estamos muy agradecidos, particularmente yo porque juego en casa, porque estoy en casa, pero estoy seguro de que Samuel también se siente así. Mirad, que estén aquí David y Marta, que son diputados por Vox, no es casualidad. Tenéis que saber que el dossier de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI lo tienen todos los grupos políticos, a todos se los hemos facilitado, pero no es de este año, ni del anterior, ni del anterior, esto viene de muy atrás. Nadie ha tenido el más mínimo interés. A este tipo de presentaciones, a este tipo de ponencias, está invitado todo el mundo. No es que compartamos el mensaje de un grupo político, no es que un grupo político comparte nuestro mensaje, es que son líneas paralelas y coincidentes en el camino, nos hemos encontrado y en ello estamos, ¿vale? Por lo tanto, por eso
quiero dar las gracias. Bueno, hemos empezado hablando de Fact de Police y deberíamos acabar hablando de Fact de Police, que es el libro que presentamos hoy. Bueno, habláis mucho de Estados Unidos, habláis mucho de Francia, habláis mucho de otras latitudes. ¿Por qué hablamos mucho? Porque queremos que todo el mundo sepa de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Y donde vamos a ir a parar es al abismo, porque no estamos haciendo absolutamente nada para evitar esto. Fact de Police es un himno, como nos ha dicho nuestro compañero Samuel, de un grupo de Los Ángeles que se llama NWA, un grupo de jóvenes de clase muy baja, de un estrato social muy bajo, que nacen en la absoluta pobreza, en viviendas de protección oficial, subvencionadas, y deciden un día montar un grupo de rap. Uno de los himnos es Fact de Police. Un día se hacen millonarios, no, se hacen multimillonarios. Este grupo antisistema, este grupo anticapitalista, este grupo radical se disuelve cuando se pelean por los royalties, cuando se pelean por las ganancias económicas. Lo primero que hicieron cuando tuvieron 2 duros fue comprarse uno de ellos un Ferrari, otro de ellos un Mercedes 560 SL y una de esas mansiones en las Hills, en esos lugares donde solo vivían los ricos, donde solo vivían los que los explotaban. Ellos se convirtieron en unos más de esa gente que les explotaba. Fact de Police es el himno con el que se inaugura la censura en Estados Unidos. ¿Por qué digo la censura? Porque por primera vez en la portada de un LP se adhiere una pegatina con el Parental Advisory Explicit Lyrics. O sea, padres, tengan ustedes cuidado con las letras que hay en este LP. Estados Unidos sabemos que es la cuna teórica de la libertad. No podemos censurar letras, no podemos censurar portadas, pero sí podemos poner pegatinas tapando según qué cosas o avisando de según qué cosas. ¿Por qué es importante esto? A raíz de ahí nace el Defund the Police, nace el ACAP, el All Cops Are Bastards, todos los policías son unos bastardos, y toda esa serie de eslogans de izquierdas, pero lo que realmente es revolucionario en este caso es que este grupo un día va a dar un concierto. Les habían advertido que por favor no cantaran esta canción, pero ellos, que son muy rebeldes, muy revolucionarios, dicen claro que vamos a cantar la canción, faltaba más. Un teniente de policía que había allí, un teniente, no estoy hablando de un comisario, no estoy hablando de un prefecto, un teniente de policía les advierte que ni se les ocurra cantar la canción, porque en el momento que canten la canción van a subir al escenario él y sus policías y los van a echar de allí a patadas. Aunque el alcalde le dice al jefe de policía, dile al tuyo, átalo corto, que ni se le ocurra hacer esto, no me la líes, que tenemos un problema, que tenemos un conflicto. Llega el teniente, oye, que empiezan los primeros, acordes por decir algo, la primera base del sampler de Fact de Police, oye, el primer Fact de Police manda a los suyos al escenario, los desaloja a todos de ahí a patadas y desaloja, por supuesto, el recinto. Imaginaos la que se puede montar, imaginaos la que se monta si en un concierto aquí en Europa, en España, en cualquier parte, llega la policía por su cuenta y riesgo, un mando intermedio, y desaloja el estadio, porque era un estadio, no era un local como este, era un estadio. Se montó una que, en fin, os podéis imaginar. ¿Qué queremos decir con esto? Y no es que estemos a favor de la censura, ni más ni menos. Yo nunca en la vida hubiera suspendido ese concierto, dijeran lo que dijeran, se retratan ellos solos. Hubo un mando policial que decidió asumir un coste. Decidió asumir un coste y decidió dejar de obedecer al político de turno. No entramos en si está bien hecho o está mal hecho. Hablamos de unos eslogans mediáticos apoyados por todos los medios, que es el Fact de Police, que se hizo mundialmente conocido, y hablamos de otra pequeña revolución, una revolución mínima, que es un mando intermedio policial que decide no obedecer al político de turno. Bien, os decía que esté aquí David no es casualidad, y ya sabéis que fue la acusación popular, ¿verdad?, con el crimen de los tirantes. ¿Y por qué es importante el crimen de los tirantes? En el libro, los que lo hayáis leído, los que estéis en proceso de leerlo y los que lo vais a leer, hablamos un poquito de este crimen de los tirantes. Es importante porque es un individuo antisistema, Rodrigo Lanza, un anarquista, que de repente decide matar a una persona. Bueno, y esto lo decide de la noche a la mañana, de repente un día se levanta este señor siendo un asesino. Pues no, no se levanta de repente siendo un asesino. Había una serie de procesos que ya anunciaban que esto podía pasar. ¿Por qué? Porque la delincuencia de baja intensidad, cuando no tiene ningún coste en sus acciones, lo que tiene es recompensa. Este señor empezó primero con pequeñas algaradas, pequeñas manifestaciones, pequeñas ocupaciones de viviendas, luego dejó tetrapléjico, como nos ha comentado David, a un compañero de la policía local, de la Guardia Urbana de Barcelona, y al final acabó matando a una persona. No sin antes ser aupado por todos los medios del establishment político, Julia Otero, Jordi Évole, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, diciendo que este señor era una víctima del sistema, un sistema criminal, un montaje policial que estaban haciendo de él una pobre víctima, porque este hombre era inocente. De hecho, en todas las facultades de Ciencias Sociales de España se proyectó un documental vergonzoso que se llama Ciutat Morta, del cual te obligaban a hacer trabajos,
y que no resistía a la lectura simple de la sentencia del caso. Tú leías la sentencia y veías luego el documental y se parecían como un huevo y una castaña, pero nadie leyó la sentencia, todo el mundo vio el documental y todo el mundo pensó pues que la policía era muy mala y que, en fin, que era todo un montaje policial para acabar con estos pequeños grupúsculos de ultraizquierda. Ya sabemos, el Estado policial es un Estado fascista. Bien, ¿por qué la pequeña delincuencia va escalando? Pues mirad, todo tiene un reflejo en los sistemas sociales. La delincuencia se democratiza, es algo que nos escucháis en la asociación y leeréis en el libro muchas veces. La delincuencia se democratiza como se democratiza la sociedad. Antaño, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, voy a poner un ejemplo con los coches, que a mí es una cosa que me gusta mucho, los coches. Nadie tenía coches. ¿Quién tenía un coche? Nadie. ¿Quién democratizó los coches? El señor Henry Ford. El señor Henry Ford hizo que aquellas máquinas que estaban en unos muy pocos lugares disponibles para unas muy pocas personas, ¿qué hizo? Creó una cadena de montaje con el famoso proceso fordista de producción y creó el Forte. Forte, todo el mundo entre comillas, podía acceder a un vehículo y empezamos, gracias a estos procesos de producción, a ver vehículos en muchos más lugares disponibles para muchas más personas. Había más vehículos en más escenarios. Un señor que se llama Taylor, también ingeniero, discutía siempre con Henry Ford, tenían dos procesos diferentes que decían, oye, tú tienes una cadena de montaje y lo que haces es que fabricas coches en serie y todo el mundo hace un montón de procesos, de la A a la Z fabrican el coche. Tú no te has planteado que puedes tener empleados rindiendo mucho más, haciendo pequeñas operaciones, pequeñas cositas. El que tienes aquí no sabe lo que fabrica el de al lado, pero se especializa en fabricar unas muy pocas piezas. Bueno, nunca se llegaron a poner de acuerdo, cada uno producía de una manera, pero el taylorismo era otro proceso de producción por el cual los empleados se especializaban muchísimo en una serie de tareas precisas. ¿Y qué turra nos está contando este tío con los procesos de producción industrial? Bueno, pues porque igual que se democratiza la producción y se democratiza la maquinaria, se democratiza la delincuencia. La delincuencia se produce en cadena y además de producirse en cadena hay individuos que abarcan todo el espectro de la delincuencia, de la más básica a la más sofisticada. También hay individuos que se especializan en partes muy pequeñitas de la delincuencia, siendo muy especializados, se integran en organizaciones criminales de las cuales son especialistas en una determinada manera y a lo mejor no saben lo que hace la otra parte de la red criminal, pero ellos son especialistas en una de esas partes. La delincuencia funciona exactamente igual que la industria, que la empresa, que la sociedad. ¿Qué no funciona igual que la industria, que la empresa y que la sociedad? ¿Qué no funciona igual? Los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales no funcionan igual, ni con el mismo nivel de especialización, aunque afortunadamente con los años hemos adquirido especializaciones en muchas y muy variadas materias, no van al ritmo de la delincuencia. Si avanzamos más en el siglo XX, llegamos a los años 50, principios de los 60, tenemos otro proceso industrial que es el Toyota, o el toyotismo o el just in time, que lo que hace es decir, oye, no me acumules estocaje, dale a cada cliente lo que quiera, personaliza el producto. Y aquí tenemos un señor, doctor ingeniero, que seguramente estaría pensando, bueno, esto tiene muchísimos matices. Pues claro que tiene muchos matices. Básicamente el just in time dice, no me acumules stocks, tú solo dale a cada cliente lo que quiera en cada momento y personalízale lo que quiera. Y así tenemos hoy vehículos en los cuales no hay nada de stock. Tú ahora vas a comprar un coche, te dejan personalizar el color, la tapicería, los extras y tienes que esperar un montón de meses para tenerlo. Salvo que cojas uno de color amarillo con topos verdes que tú no quieres pero te lo venden con un descuento, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con la delincuencia? Pues con la delincuencia tiene que ver que la delincuencia hoy en día es una delincuencia que lo ofrece todo a la carta. Si tú hoy vas a un concesionario de SEAT porque quieres aquel SEAT que tú tuviste en el año 1989 de gasoil que funcionaba muy bien, te van a decir, oiga, nosotros no fabricamos eso ya, no lo fabricamos, pues yo quiero ese... Pues no señor, no fabricamos ese vehículo y no lo vamos a fabricar más. Usted tiene ahora esta carta que le ofrecemos, que es reducida, tiene cierta variedad, pero es reducida. Usted como cliente de la industria puede comprar esto. Si usted es cliente de la delincuencia, la carta es a barra libre. Hay una carta disponible de todos los elementos delincuenciales y de todos los procesos delincuenciales que existen desde Mesopotamia hasta hoy. No hay producción criminal que funcione, que se abandone. Las bolitas del trilero, que ya se utilizaban en Mesopotamia, a día de hoy se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque funcionan. El hacker informático más sofisticado, que es capaz de desvalijarte, es capaz de vaciarnos ahora mismo la cuenta a todos mientras estamos aquí escuchando esto, el que roba el butrón, el que roba con una lanza térmica, el que roba el vehículo con una ganzúa o el que roba el vehículo con lectores de frecuencias y luego exporta en contenedores todoterrenos al norte de África.
de la delincuencia A a la delincuencia Z, los procesos delincuenciales no se abandonan ninguno. La sociedad va a un ritmo, la delincuencia va a otro que va 10 pasos por delante y la policía va 10 pasos por detrás, intentando alcanzarla. Y mientras tanto, pues tenemos, en fin, ciertos procesos policiales, como que, volviendo al caso de Estados Unidos, mientras en Estados Unidos está habiendo asesinos en serie, en esta época en la que estamos hablando del Fuck the Police, de las tensiones raciales, hay asesinos en serie como Jeffrey Dahmer, como John Wayne Gacy, que se dedican a descuartizar gente, también a barra libre, sin que nadie sea capaz de ponerle coto. ¿Por qué? Porque la policía está ocupada ¿en qué? En aliviar las tensiones raciales, en que no se difundan los mensajes de odio, en la reelección del alcalde de turno, en la reelección del comisario de turno. Por eso el modelo americano hay que conocerlo para ver que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas, que es imperfecto en algunos modos, que es perfecto en otros, saber lo que tenemos que copiar de él, saber lo que podemos adoptar aquí y lo que no. Pero básicamente lo que tratamos de explicar en este libro de alguna manera, primero que estemos precavidos, que estemos prevenidos y que sepamos de dónde venimos para saber un poquito a dónde vamos. Si la delincuencia se democratiza, ¿qué se democratiza con la delincuencia? Recordad, los que habéis sido jóvenes en los años 70, los que hemos sido jóvenes en los años 80. Todo el mundo sabía quién era el delincuente, dónde localizarlo, dónde estaba. Cuando se cometió un pequeño robo, un pequeño atraco, un pequeño tirón, y aquí mucha gente veterana de las fuerzas y cuerpos de seguridad, solo tenían que ir a casa del delincuente porque ya sabían quién era, y decirle a su madre o a su vecino, oye, dile a fulanito que venga, se pase por comisaría, que sabemos lo que ha hecho. O ir directamente y arrestarlo en el recreativo que estuviera, en el bar que estuviera o donde estaba localizado. Eso se llama definición delincuencial. Unos pocos delincuentes cometen unos pocos delitos en unos pocos escenarios y todos los tenemos muy definidos. Al democratizar la delincuencia, cada día más delincuentes actúan en más escenarios y más probabilidades tenemos de que nos toque la china a cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre cuando se democratiza la delincuencia? Que se democratiza la autoridad. ¿Y qué es democratizar la autoridad? Que entramos en un plano de igualdad con los delincuentes. Vemos alcaldesas reuniéndose con representantes de sindicatos de lateros y manteros. ¿Qué es un sindicato de manteros y lateros? Pues de toda la vida un sindicato de una actividad delincuencial ha sido lo que se llamaba el sindicato del crimen, básicamente la mafia. Manteros, lateros, ¿qué son? Pues esclavos del siglo XXI. Gente que pide en supermercados, ¿qué son? Esclavos del siglo XXI. Detrás de esta inmigración ilegal y desbordada, no solo hay una tragedia humanitaria en origen y en trayecto, sino que hay una tragedia humanitaria en destino, que es la esclavitud del siglo XXI. El problema, que también no es que vendan propiedad intelectual o industrial en una manta, es que son personas esclavas. El problema no es que estén en un supermercado en la puerta que llegan a cometer un pequeño hurto, es que son esclavas del siglo XXI. Nadie parece prestarle ningún tipo de atención a eso de la esclavitud del siglo XXI. Estamos ocupados en otros mensajes. Democratizamos la autoridad, como digo, porque nos ponemos a negociar en igualdad. ¿Qué es eso? De que yo, como agente de la autoridad, o sea, representante de la autoridad que nos hemos dado todos constitucionalmente y legalmente, me tenga que poner a hablar con un delincuente. Yo con un delincuente no tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar, nada más que detener y actuar penalmente. Eso es lo que deberíamos hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, hemos entrado en una especie de negociación. No, bueno, vamos a intentar que los males sean mínimos, vamos a intentar minimizar, ¿verdad, Samuel? Eso de minimizar el problema. ¿Cómo que minimizar el problema? Estamos perdidos. Democratizamos la autoridad, bien en la zona de confort criminal, en cualquier momento, en cualquier barrio puede ocurrir un episodio de delincuencia, porque los barrios se degradan, y cuando los barrios se degradan aparecen, como ha dicho Samuel, las zonas no-go. Cuando un policía decide actuar, fijaos qué frase tan fea voy a decir, como el sheriff del pueblo, eso está mal visto. Es que eres el sheriff del pueblo. Pues claro que soy el sheriff del pueblo. Este es mi barrio, esta es mi demarcación, y en qué momento yo tengo que permitir, para no meterme en un lío o para que no haya males mayores, en qué momento yo tengo que permitir que el delincuente cometa pequeños actos de delincuencia de baja intensidad para evitar males mayores. En el momento que el policía tiene que dejar de ejercer su función por miedo a la muerte civil, que es la muerte laboral, al final te juegas el pan de tu familia, pues lo que estamos haciendo es rendir el barrio, rendir la ciudad, rendir la nación y rendir absolutamente todo. Un policía, y ahora tenemos a 3 compañeros en Ceuta que han sido grabados en un vídeo que dura 32 segundos, donde al parecer, supuestamente, y no se ve bien, no se termina de ver, le dan como una defensa a una persona
que dicen que es marroquí, pero será de nacionalidad española y de origen marroquí, que vive en Ceuta, en las celebraciones de la victoria de... Yo no he visto un partido de fútbol en mi vida, ¿vale? De la celebración del partido del otro día que le ganó Marruecos. Pues por esos 32 segundos de vídeo completamente sacados de contexto, de momento suspenden a 3 compañeros de la policía local. Y todo el mundo se rinde a la evidencia. Y el mando policial dice: no permitiremos ninguna actitud, no toleraremos ningún comportamiento de entrada. Eso es lo mismo que decir: mis hombres han actuado mal y yo voy a proceder contra ellos. Cuando si de momento dijeras: sí, investigaremos lo que ha ocurrido, pero mis hombres tienen todo el apoyo. Y los gabinetes de comunicación se dedicaran, en vez de bailar TikTok y hacer tonterías, a tirar confeti, se dedicaran a explicar por qué una persona detenida en el suelo tiene que tener un agente sentada encima de ella, se llama sentada policial, por qué la defensa extensible se sujeta de determinada forma, se actúa y se ataca de determinada forma, pues a lo mejor la ciudadanía comprendería el porqué de los procesos policiales. Si se dedicaran a eso, igual los policías de base tendríamos menos problemas. La muerte de un policía, la lesión de gravedad de un policía en acto de servicio no supone ningún tipo de problema para el político. Es más, puede llegar a suponer incluso un beneficio. Va, se hace una foto con la viuda, le pone una medalla al mérito póstumo a la viuda, dice que actuará con toda la contundencia de la ley contra los malvados. Los malvados, ¿quién son? Son un ente etéreo que no sabemos quién son. Luego ya me sentaré con ellos a negociar lo que tenga que negociar. Bueno. ¿Qué coste tiene la muerte de un policía? ¿Qué coste tiene la muerte de un guardia civil? ¿Qué coste tiene la muerte de un militar? No tiene ningún coste político. ¿Qué coste tiene la muerte de un delincuente? Aunque sea por accidente, lo hemos visto en Francia, arder barrios enteros, las revueltas de 2005, aprendamos, Francia entera ardió por la muerte accidental de 2 chavales que no eran ni siquiera perseguidos por la policía, pero interesó al establishment decir que los perseguía la policía. Francia entera ardió. ¿Qué ocurrió con George Floyd? Estados Unidos entero ardió, Black Lives Matter. ¿Qué puede ocurrir en España? Pues Dios no quiera que tenga que ocurrir nada. Simplemente, Don't Fuck the Police es una llamada a que prestemos atención, a que veamos de dónde venimos, aquello de, ¿verdad, Samuel? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Era una canción de Siniestro Total. ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Pues bueno, yo no sé si vida inteligente hay fuera de la Tierra, pero dentro hay muy poca. Entonces, tenemos que ver un poco por dónde vamos, ¿eh? Es un aviso, una llamada. Ojalá podáis leerlo con el cariño con el que lo hemos escrito, entenderlo en el fondo sentido de cómo lo hemos escrito. Yo sé que muchos mandos, sobre todo de la escala superior, se pueden sentir mal identificados por muchas de las cosas que ponen en este libro. Echamos de menos de verdad a líderes de esta escala superior que en algún momento dado se nieguen cuando el jefe, cuando el político les diga: tú di bandas juveniles, se niegue y le diga: pues mire, yo no voy a decir bandas juveniles, voy a decir bandas latinas. Y si usted no quiere que diga eso, ya sabe dónde tiene el cargo, a su disposición. Yo voy a decir la verdad, con mayor o con menor acierto, pero que sean valientes y de una vez se pongan del lado de la verdad. Nosotros no somos perfectos como agentes de base, nos equivocamos muchísimo, metemos la pata muchísimo y seguro que en algunas líneas del libro nos hemos equivocado, pero verdad, Samuel, lo hemos escrito con todo el cariño, con toda la buena intención, queriendo que la sociedad despierte de una vez y vea a qué nos enfrentamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a Josema y a Samuel. Muchísimas gracias por sus intervenciones, por supuesto, pero por haber escrito este libro tan valiente, tan difícil, porque ellos son policías o guardia civil en ejercicio, que eso es importante. Acordaros de aquel policía de Valencia que hizo unas declaraciones, unas jornadas. Yo estaba presente en esas jornadas. Esa persona ha sido fulminada. Pero bueno, tampoco van a poder con él, también es un león de la calle, como dicen. Sí. Y bueno, en el libro se percibe ese compromiso, esa valentía y sobre todo esa experiencia y ese deseo de hacernos ver lo que está ocurriendo. Es que no es porque sean ellos, tengan la bola de cristal, ¿no? Es que tienen la experiencia, tienen los conocimientos para entender que esos procesos están llegando a España y que van a llegar plenamente, en el peor sentido de la palabra, plenamente. Entonces es muy necesario que estemos advertidos y que tengamos este discurso también en nuestros círculos de acción, es decir, que podamos nosotros rebatir esos argumentos, porque es muy importante, que el vecino dice una barbaridad porque está viendo en el bar de enfrente a la policía actuando, es decir, oye, perdona, ¿has visto tú cómo ha empezado el asunto? ¿Has visto tú toda su actuación? ¿Qué conocimientos tienes? Te están sacando unos segundos, te están manipulando, no te dejes manipular. Y que la sociedad defienda a los que defienden a la sociedad. Es que eso es muy importante, igual que recobrar ese principio de autoridad,
que se ha perdido en la escuela, se ha perdido también en la calle con la policía. Antes ocurría un incidente, llegaba la policía y vamos, en el 90% de los casos se disolvía el incidente. Ahora es que aumenta casi la agresividad y la violencia, ahora es contra la policía. Y siempre habrá ahí un progre, normalmente es un progre, lo siento, con un teléfono móvil, no para ayudar, no estará para llamar a más policía, a una ambulancia, a una urgencia, no, estará para grabarles a ver si puede buscarles un problema. A esos que se están dejando de la vida y que van a llegar a su casa con su familia, con una lesión, con un ojo morado, con lo que sea, y encima a lo mejor con un expediente disciplinario por un vídeo con mala intención sacado de contexto. Voy a dar un breve turno de palabra, de preguntas, si nos queréis o les queréis, sobre todo a ellos, los protagonistas. Yo soy el telonero de este acto, por si queréis hacer algún tipo de pregunta, pero os ruego brevedad, concisión, porque bueno, así escucharemos más preguntas. Gracias. ¿Qué consejos nos daríais a nivel individual para, digamos, evitar problemas, protegernos a nosotros, nuestro negocio, nuestra vivienda? Digamos, en esos momentos en los que podemos decir, jo, es que la policía aquí igual no llega, igual veo que hay un robo, lo que sea. ¿Qué consejos en este ambiente, digamos, que va a degenerar nos daríais para actuar a nivel individual? Entiendo que eres sociedad civil. Sí. Yo soy muy reacio a dar consejos porque no me considero nadie para dar consejos. Fíjate que soy policía desde hace años, que tengo ciertos conocimientos de criminología y solo doy un consejo a los policías, incluso a los policías que patrullan conmigo, me ponen a veces policías de prácticas, gente recién llegada, y muchos me conocen ya. Y se montan en el coche conmigo y dicen, joder, tú eres Samuel. Digo, sí, pero no te flipes que esto va a ser, o sea, que una cosa es lo que hablo, luego aquí yo soy un policía normal, ¿vale? Y solo le doy un consejo, solo tengo un consejo para él, nunca doy más de ese consejo. Nunca trabajes para los jefes, trabaja siempre para la gente. Ese es mi único consejo, no soy quien para dar consejos. Si solo doy ese a los policías, imagínate lo que me cuesta dárselo a la sociedad civil. ¿Y por qué me cuesta? Porque sé que te podría estar metiendo en una trampa. Porque lo suyo es que aprendas procesos de violencia, de autodefensa. Pero en España, defenderse de una agresión te puede costar carísimo. Entonces, decirte que te enfrentes a alguien y pedirte que seas proporcional en el enfrentamiento, que es lo que te pide la ley, es una basura que nos pone en manos de los criminales. Ningún ser humano es capaz de ser proporcional cuando ve peligrar su vida o su integridad física. Ninguno. No estamos programados genéticamente para eso. Estamos programados genéticamente para ser desproporcionados en la defensa de nuestra vida y de la vida de los nuestros, de los seres queridos. Y en esa fase atávica en la que entras, cuando eres atacado, como dices tú, en un negocio, donde sea, en esa fase, tu mente pasa a un estado irracional. No piensas de manera racional, actúas por instinto. Y el instinto te dice lo que dice a todos los animales de la naturaleza: anula la amenaza. Eso es lo que te dice el instinto y eso es lo que vas a hacer. Y vas a dar 10 puñetazos, 11 o 12 hasta que le veas en el suelo. Si te graban y se ha caído en el suelo y tú una vez en el suelo le das 3 puñetazos, igual te caen 3 años de cárcel. Entonces, ¿cómo voy a darte ese consejo? En realidad no vas a poder hacer otra cosa, porque no estamos programados para otra cosa. Cuando veis los documentales de animales y un felino caza una presa, esa lucha de la caza para el felino es la lucha entre la vida y la muerte. Si no come, se debilita, pasa a ser él una presa. Y además se ve incapacitado de cazar. En días muere. Cuando caza a la gacela, todo el mundo ve que la tiene en el suelo, le han mordido el cuello y la gacela ya está muerta. Lo vemos todos. Sin embargo, verás al felino levantarse y cabecear muchas veces. ¿Por qué? Porque es un torturador. Es el instinto que le está diciendo: si sueltas y la gacela se va, te mueres de hambre. Por lo tanto, tienes que asegurarte de que tú ganas. Eso es lo mismo que cuando un policía o un civil da 2 o 3 patadas más a una persona que ya ha derribado en el suelo. Tiene una carga dentro, una carga que tiene que ver con procesos neurofisiológicos, que son muy largos de explicar aquí, ¿vale? Pero que esa carga que te ha puesto en tensión todo tu cuerpo impide que desescales la violencia cuando al tertuliano progre de turno le apetezca. Es decir, has visto peligrar tu vida, ha entrado en tu negocio alguien con un cuchillo, te has liado con él, a mordiscos, a puñetazos, has logrado quitarle el cuchillo. Cuando el tío está en el suelo, de repente se cae y dices:
Ah, si ya está en el suelo, no. Tu cerebro nunca te va a decir eso. Y tú no serás racional, no podrás pensar desde la razón. Harás lo que tu cerebro instintivamente te ordene, que es anular la amenaza. Probablemente le des 3 o 4 patadas, incluso cuando está en el suelo. En esta basura de política criminal y legislación te condenarán. Entonces, ¿cómo te voy a dar un consejo en ese sentido? Mi consejo es que votes algo y cambie por completo la política criminal y el modelo policial. Será la mejor manera de ayudarte a ti y de ayudarme a mí para ayudarte a ti. Buenas tardes, gracias a todos por esta presentación. Tengo que deciros que era plenamente consciente de que me iba a ir de allí de mal humor. Pero me puede dar curiosidad. Pero luego al final contamos chistes. Me puede dar curiosidad y al final acabo mordiendo el anzuelo. Soy policía local, estoy acompañado por otros compañeros que creo que probablemente compartan la misma sensación que yo tengo. Independientemente de que ya no esté en una unidad operativa, lo cierto es que el colectivo a nivel local, a nivel de Zaragoza, creo que adolece de una falta de motivación provocada justamente por esto que estás diciendo. Como ejemplo sirva el que la última vez que un policía local en Zaragoza pegó un tiro, pues fue para acabar con la vida de un perro violento y agresivo. Yo tengo la sensación de que es el tiro que probablemente más caro le ha salido al compañero, porque las consecuencias que sufrió desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista institucional, no os podéis imaginar lo que fueron, bueno, lo que no fueron. A lo mejor lo que se esperaba era un cierto apoyo o cuando menos pues, una justificación por parte de nuestros superiores, que nunca hay. Por lo tanto, la cosa acabó desvaneciéndose, porque al fin y al cabo estamos en un contexto en el que todo pasa de manera inmediata, pero tengo la impresión de que eso al final te acaba calando y va marcando un modus operandi, que es el de no te metas en problemas porque tienes el enemigo en casa. Creo que nos merecemos como sociedad tocar fondo y a lo mejor hay que llegar a ese punto que vosotros comentáis, en donde la gente anteponga la seguridad a la libertad. Probablemente se nos llena la boca diciendo que lo que queremos es una sociedad libre, cuando lo que necesitamos es una sociedad segura. He leído algunas páginas de vuestro libro, todavía no he tenido la oportunidad de comentarlo, pero quería daros las gracias y decir que lo he disfrutado mucho, a pesar de que me da un poco de miedo. Simplemente eso. Gracias. Compañero, en este sentido, quiero decir que la motivación evitativa es la motivación ahora mismo que mueve a la mayoría de los policías. Fíjate lo que digo, motivación evitativa, o sea, la antítesis de la motivación. Un policía que decide pisar charcos, un policía que decide meterse en líos, es un policía que asume costes. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú vas patrullando por la carretera, y yo estoy destinado a una unidad de tráfico, tú estás patrullando por la carretera y de repente ves un camión averiado en un arcén, ocupando parte de un carril, pasas de largo, haces como que no ves nada, y 10 minutos después una familia se mete detrás del camión y se mata, a ti no te ocurre absolutamente nada. No te ocurre absolutamente nada. Vas, atiendes el accidente, levantas las diligencias que tengas que levantar y se ha acabado. Si tú te paras, como es tu obligación y como debes hacer, señalizas, regulas como Dios manda, pones las luces y viene esa misma familia y se mete detrás del camión, tienes que dar explicaciones. Lo mismo que le ha pasado a tu compañero. Si hubiera decidido llegar tarde, hubiera decidido ir por 2 calles más atrás, nunca le hubiera pegado el tiro a ese animal y nunca hubiera pasado nada. Ahora mismo hay 3 tipos de policías y están definidos en el libro bastante bien, creemos, que es el policía decisor, el policía ejecutor y el policía pensador. El policía decisor es aquel que toma decisiones en una fracción de segundo, se puede equivocar, ¿no? Luego será escrutado por toda su cadena de mando y por todas las instituciones judiciales en caso de que se equivoque o que cuasi se equivoque. Su decisión de un segundo será escrutada en un procedimiento judicial que a lo mejor dura 3 o 4 años. Está el policía ejecutor, aquel que se limita a cumplir órdenes, eso es, ponte en este cruce, formula tantos boletines de denuncia, tantos palotes. Y luego está el policía pensador, ese que piensa si actuar, no actuar, voy, no voy, cómo lo haría, cómo no, y cuando llega la actuación ya no hay nada que actuar porque ya todo ha terminado. Cada vez hay más policías de ese tipo. ¿Por qué la policía local es normalmente la policía menos valorada de los cuerpos policiales de todo el mundo? ¿Por qué? Porque es la policía de proximidad. Y al ser la policía de proximidad la que mejor sirve a sus ciudadanos y la que es más puntera, la que llega primero a todos los fregados,
Es la policía menos valorada, ¿por qué? Porque la actividad del policía local es un 95% muchas cosas y un 5% una denuncia de tráfico. Pero todo el mundo se acuerda de la denuncia de tráfico que le puso el policía local. Si encima no tiene acuerdo con sus jefes, pues quedamos con que los cuerpos de policía local, cada vez mejor formados, cada vez con mejores o dotados de mejores materiales, con más capacidad y que deberían poder enfrentarse a más situaciones, y de hecho se enfrentan, llegan primero a las agresiones sexuales, llegan primero a las reyertas, llegan primero a todo tipo de acciones, antes que Guardia Civil y antes que Policía Nacional, como norma general. Resulta que nadie valora esa acción, todo el mundo valora la multa de tráfico. Tendrás compañeros, como los tenemos todos, que saldrán por la mañana, pondrán 25 denuncias de tráfico, como hay compañeros de Policía Nacional que ponen 25 actas por tenencia, como tengo compañeros que ponen 25 denuncias en Ley de Seguridad Ciudadana o a tráfico, y son los mejores policías del mundo. No se meten en ningún problema, solo hacen palotes, solo ponen multas. Sin embargo, los compañeros que deciden tomar cartas en las actuaciones son los que tienen verdaderos problemas. ¿Cómo no va a haber cada vez más compañeros que decidan no meterse en líos y no hacer nada? Es muy triste, pero todos tenemos una familia y queremos llegar a casa. La principal misión de todo policía o de todo rescatador es no tener que ser rescatado, y cada vez son más los policías que tienen que ser rescatados. Rescatados porque si no los mata el malo, los mata el sistema, como pasó con Ricardo Ferris. Ricardo Ferris, David yo estaba en la mesa sentado al lado de Ricardo Ferris, y 30 años en la calle llevaba, o más de 30 años, ¿verdad? 30 años llevaba en la calle, peleando con malos, y lo que no hicieron los malos en 30 años, lo hizo el sistema en 48 horas. Se lo cargó, por decir algo políticamente incorrecto. Pregunta, por favor, un poco también referente a eso, hablarme algo de los sindicatos. Y ofrezco también, porque formo parte de él, por parte de Solidaridad, que habla de Foro Vox, que la verdad que por parte de nosotros va a intentar apoyar todo lo que podamos. Pero vuestra opinión sobre los sindicatos, yo creo que sería uno de los que tendría que defender esas cosas. Hay que diferenciar los sindicatos generalistas de los sindicatos policiales, que tienen su propia idiosincrasia y su propio mundo. Los sindicatos son necesarios siempre al nivel de dependencia. Yo siempre, cuando hace años que había aquello de bórrate del sindicato y demás, yo siempre decía, mira, yo en eso no me encontraréis. ¿Por qué? Porque a nivel de dependencia tú eres el eslabón débil. En este caso, por ejemplo, yo no soy el eslabón débil porque me he hecho un policía muy conocido, entonces ya no soy el eslabón débil, pero la mayoría de las policías de una dependencia son el eslabón débil. Cuando alguien de la cadena de mando va por ellos, necesitan tener algo fuerte detrás, porque si no te comen. Me van a comer a mí, casi, que salgo casado por la tele, pues imagínate una persona que no la conozca nadie, te comen, te devoran, el sistema te devora clarísimamente. Lo acaba de decir Josema, 30 años en la calle, un mando atípico, Ferris, que era un inspector jefe de dependencia, que salía a patrullar, eso no lo ves ya hoy en España, no existe, son uno de cada 100 o 150. Y estuvo 30 años con criminales, no lo mató ningún criminal, en 48 horas lo mató el sistema. Entonces tienes que tener una defensa detrás. Otra cosa diferente es para cambiar las cosas, para cambiar el modelo. Yo siempre he dicho que para eso los sindicatos no valen, los sindicatos corporativos no valen, no llegan, ellos están a sus cosas, luego ya sabéis que hay muchos conflictos, muchos intereses y no llegan. Por eso nosotros creamos, a pesar de las peticiones de que fuéramos un sindicato, una asociación civil, desde fuera. Esto solo se cambia desde fuera, en realidad esto solo se cambia desde la política. O apuestan por un cambio o no hay otra manera de cambiar las cosas, porque la política lo invade todo. Nosotros cogimos este método de resolución de problemas anglosajón, thinking out of the box, que te ponen 3 puntitos, otros 3 y otros 3, te dan un lápiz, te dicen con una raya y sin levantar el lápiz, haz 4 rayas y toca todos los puntitos. Y es imposible, no se puede, excepto que saques la línea fuera y la vuelvas a meter. Entonces sí se pueden tocar todos los puntos. Nosotros escogimos una asociación civil por eso. A nivel policial, los sindicatos, para cambiar el modelo, para cambiar las cosas, tienen poco recorrido. Y además ahora ha habido una especie de revolución y demás, pero tradicionalmente han sido sindicatos muy apegados al poder, muy apegados con muchos amigos dentro del poder político, y así era. Hubo una primera etapa muy buena, luego una segunda etapa de mucho amansamiento, y ahora parece que vuelven otra vez a estar en liza. Pero no cambiaremos nunca el modelo policial desde los sindicatos policiales. Otra cosa son los generalistas. Los generalistas, yo es que soy asturiano. ¿Qué quieres que te diga? Pero si en la sede de la UGT de Oviedo entran cada 3 semanas la Guardia Civil y saca uno. Cada 3 semanas entra y saca uno. Y aún así siguen teniendo miles de afiliados y miles de... Yo ¿qué quieres? Se han acabado con mi tierra. Han acabado con mi tierra. Yo soy hijo, nieto, sobrino de minero. Nací en la cuenca minera del Caudal, en Mieres del Camino.
han acabado con la minería, con la industria, han hecho un espiegón en San Lorenzo, en la playa de Gijón, que casi la dejan sin arena. Han acabado con todo y siguen mandando ellos, siguen gobernando. Entonces, ¿qué más tienen que hacer los UGT y comisiones obreras para que la gente deje de confiar en ellos? ¿O qué no han hecho ya? Pero si es que en mi tierra entran cada 2 o 3 semanas, entra la Guardia Civil en la sede y saca 1 o 2 engrietados. Todos por llevarse pasta a no sé dónde, a no sé cuánto. Eso es una guerra perdida. Si no despierta la ciudadanía, ¿qué vamos a hacer? Ir por la calle dando collejas, si es que no se puede. Había una mano levantada por ahí atrás. Sí, no, para aclarar un poco, yo también soy policía local y por corregir un poco al compañero, la última vez que hubo disparos en Zaragoza, lo sabes, Samuel, fue mi compañero que abatió a un norteamericano que iba con un cuchillo, que había apuñalado a un compañero de Policía Nacional. Y para que reafirmar lo que estáis comentando, pues ningún político vino a decir nada, desde jefatura tampoco se le tuvo el reconocimiento que se esperaba y pues bueno, la mayoría de la ciudadanía leería en el periódico que se atendió a un policía local por una crisis de ansiedad. Después de haber tenido 7 disparos con un tío que le sacaba una cabeza, que medía 1,90, que iba drogado hasta arriba, que estaba intentando apuñalar gente en el centro, pues eso es lo que le llega a la sociedad, se oculta y ahí queda. Sí. Eso ya fue hace unos años. El compañero habla, me imagino, del último... No, fue anterior, fue el carro anterior, 2016. Ah, vale. Si no fue el último, fue el penúltimo. Vale. Pues le dices a ese compañero que hoy no está aquí... Hubo 400.000 comentarios, me parece que hubo. Y el compañero está ahora... Bueno, querían matar a sus hijos al que disparó. pues al compañero al que te refieres, que abatió al criminal, le dices que no me sirve como excusa que esté en un curso de formación, que le quería haber visto aquí. Le dices a Abel, le das un abrazo de mi parte, y es solo otro ejemplo más de lo que supone enfrentarse a la violencia. Enfrentarse a la violencia tiene un coste altísimo, y si un partido político no invierte el efecto coste-recompensa, eso tiene que invertirse en España. Si no, perderemos todos los barrios y todas las ciudades. El coste de enfrentarse a la violencia es altísimo. De disparar, aunque sea un criminal, de utilizar la defensa, de goma, la extensible, es altísimo. Y el problema es que no existen escenarios intermedios entre el orden y el caos. Una vez superada la línea de orden, la dorada línea azul, ya sube caos. Dentro del orden siempre habrá criminales y gente malvada, lo ha habido siempre, ¿no? Pero digamos, las posibilidades de victimización son escasas. Una vez superada esa barrera, cuando llegan las zonas de confort criminal, las zonas no-go, solo hay caos. Y para mantener el orden hay que tener autoridad. Y el problema de la autoridad es que la autoridad se impone, por eso es autoridad. Si no se puede imponer, no es autoridad. Si se negocia, deja de ser autoridad. Y tiene un segundo problema, la autoridad negociada, que es que cuando la pierden los organismos que la deben ejecutar, la policía, jueces, no se queda en el limbo, como el anuncio aquel de hace años de ¿a qué huelen las nubes? Y se queda, mira la autoridad, que no sé por dónde va. No. Si la pierdes tú, la coge la banda criminal. Y ahí ya estamos perdidos. Pero antes hablábamos de los gabinetes, o Josema, de los gabinetes de comunicación. Necesitamos gabinetes de comunicación que le expliquen a la población lo que son los procesos de violencia, lo que es imponer la autoridad y lo que son ciertas intervenciones que hoy en día te matan directamente y no pueden matarte. Ahora tenemos a 3 compañeros imputados en Madrid por disparar a un señor que bajó con un puñal intentando matar a la gente. Y que se tira la pierna, vemos tantas películas de Mel Gibson, que se tira la pierna, que si no sé qué. ¿Y van a salir disculpados? Sí, van a salir inocentes. Pero es que el proceso es la pena. ¿Cuándo saldrán inocentes? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará el recurso último del Supremo? ¿Dentro de 6, 7 años? Con la espada de Damocles en la cabeza, ¿voy a entrar en la cárcel o no? ¿Van a quitarme el dinero de mis hijos o no? ¿Van a quitarme la paga o no? ¿Por qué sometemos a esos 3 policías a eso? Cuando esto acabe, ¿esos 3 policías crees que volverán a meterse en un fregado de esos? El sistema convierte a guerreros en funcionarios, personas que van a intercambiar tiempo por dinero. El policía de la motivación apetitiva es el que salva barrios, el que logra vencer al mar en las ciudades. Ese le estamos machacando. El policía de la motivación evitativa es el que triunfa en este cuerpo, nunca se mete en ningún lío, acaba llegando a lo más alto de la cadena jerárquica sin ningún manchón en su expediente y acaba tomando las decisiones estratégicas. Reza para que un partido político invierta
la dualidad, coste, recompensa. Y si no saben invertir eso, reza por tu familia. Gracias, Marta. Por eso hemos escrito este libro, entre otras cosas, para tener o para que la sociedad civil alcance esa capacidad de entender que hay que cambiar. Yo siempre digo que hay que eliminar el cerebro ideológico y coger el cerebro del sentido común, de la racionalidad, y olvidarse de posturas ideológicas y abrazar el partido, la opción política que coincida con las posturas del sentido común, que es fácil al final de ver. Mira, las sociedades al final son homeostáticas, si no tienen un sentido de equilibrio no pueden funcionar. Ahora mismo estamos en una sociedad desequilibrada. Logremos entre todos tener la capacidad, como ha pasado ahora en Navarra, de que muchísima sociedad civil se ha reunido delante de la Comandancia de la Guardia Civil para decir que por qué la Guardia Civil se va de allí. No entramos, no es un tema, hicimos un comunicado en la asociación, por ejemplo, hablando del tema de la Guardia Civil de Navarra, que no es cuestión de quién asuma competencias o no las asuma. Bueno, si las tiene que asumir la Policía Foral, sabemos que van a hacer un magnífico trabajo, que lo han hecho. Se trata de cómo es posible que aceptemos como sociedad que una banda terrorista que está en las instituciones instaladas sea la que nos marque la pauta del camino político a seguir. Eso es en lo que estamos, pero claro, la fuerza la tenemos nosotros, aunque no la queramos ver. Se nos ha llenado el Congreso, se nos han llenado las instituciones de terroristas, no digo filoterroristas, sino digo terroristas. Ellos mismos son los que dicen que tenemos a los nuestros en la cárcel, los tenemos que acercar, por lo tanto son terroristas, no filoterroristas. Tenemos a separatistas que no quieren ser españoles, que son los que dicen que van a negociar los presupuestos. Tenemos gente que hace esto, tenemos otra parte que mira para otro lado. Bueno, pues, y luego tenemos analfabetos de la Complu metidos ahí, que no tienen nada más que teorías de la cafetería de la facultad, o de la facul, como dice Samuel, que no se sostienen. De hecho, cada vez que legislan, pues meten la pata, y no hace falta ser jurista para ver el alcance de las meteduras de pata. La sociedad civil somos nosotros, los policías salimos de esa sociedad civil, los políticos salen de esa sociedad civil, y quien nos gobierna ahora también ha salido de esa sociedad civil. Tenemos que cambiar eso. Ya está, nosotros estamos aquí poniendo nuestro granito de arena, y si cada vez ese granito es más grande, lo lograremos cambiar. Gracias, Josema y Samu, por el libro y por lo que hacéis, porque además los que os conocemos bien sabemos el coste que esto implica, personal para vosotros, pero es importante dos cosas. Con lo que ha dicho ahora este señor, tenemos un partido gobernando en España que ahora, coincidiendo con el aniversario del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, es muy importante que tengáis el pensamiento crítico y que entendáis bien de dónde venimos para dónde vamos. Cuando ocurrió ese atentado, el director general de la Guardia Civil, que estaba ahí haciéndose el empático y el dolido con las víctimas y con los padres de los niños asesinados, era el mismo tipo que robó todo el dinero del colegio de huérfanos de la Guardia Civil. Y entonces, de dónde se viene, hacia dónde se va, no va a cambiar nada. Pero la intervención breve que quiero hacer es hacia Ramiro, que como uno de los responsables de formación de Policía Local de Zaragoza, cuando la policía actúe, cuando se toque fondo, que va a pasar, porque en el teatro de operaciones que estamos y hacia el que vamos a ir es el mismo que pasa en Suiza o que pasa ahora en Francia, cuando la policía actúe o cuando la policía actúa estando en un actual estado 4 de nivel antiterrorista, la policía no nos resta libertad, Ramiro, nunca. En un momento, los que nos restan libertad son los malos. La policía cuando está interviniendo, y entonces es importante que no compréis la ingeniería lingüística y el neolenguaje, y nunca se puede asociar la intervención de un policía con una pérdida de libertad. En un caso hipotético, lo que nos puede quitar es comodidad, ¿sí? Porque nos detenga un momento para pedirnos una documentación, porque nos pida un momento para saber quiénes somos. Pero la policía cuando interviene nunca nos está quitando libertad, por el contrario, lo que está haciendo es que está garantizando nuestra libertad. Quería hacer simplemente ese apunte. Hay mucha criminología. Yo es que estudié ya la facultad muy mayor, ya sabía muchas cosas y cuando entraban en aquellas aulas me asustaba a veces de algún discurso, pero las universidades están dominadas por un discurso absolutamente obsoleto, que ya no tiene
Nada, ya oye, escuchas cada barbaridad. Claro, esta tontería de que las leyes más duras o las reformas de la política criminal no logra hacer descender la delincuencia, las leyes más blandas sí, ¿eso dónde ha pasado? Eso no ha pasado nunca en ningún sitio. Las leyes más duras en estadios altos de la criminalidad sí han logrado reducir la delincuencia de manera exponencial. Tenemos casos empíricos. Hoy tenemos a Bukele en El Salvador, pero tuvimos a Bratton en el 94, a Giuliani en Nueva York. Hablamos de que en 8 años para una ciudad de 2.500 homicidios pasó. Hago un apunte. Nayib Bukele, presidente actual de El Salvador, me seguía a mí en Twitter cuando no lo conocía nadie. Nayib Bukele tiene nuestro dossier de policía siglo XXI. Parece una tontería, pero Nayib Bukele decidió asumir el coste. A mí no me sigue, soy el presidente. Ahora Nayib Bukele no sigue a nadie porque ya tiene 4 millones y pico de personas. Nayib Bukele tuvo el dossier de policía siglo XXI. Decidió asumir el coste. Durante unos meses le llamaron de todo. Ya no le llama a nadie de nada. Tiene el apoyo del 94% de la población de El Salvador, que ha conseguido que durante semanas no haya ningún homicidio en El Salvador, cosa que antes era... Ahora están las ONGs haciendo campañas contra él. Una última pregunta por aquí, me parece. Sí, nada, yo lo único que quería decir es que sin seguridad no hay libertad. Y agradecer a Vox, que es el único partido político en España que aún a riesgo de agresiones, toda la mala prensa que tienen, porque toda la prensa está controlada por la ideología extrema izquierda, por todos los asesinos y criminales que nos están gobernando, pero bueno, que solamente hay que contarse cuentas, son los únicos que están diciendo la verdad, que están siempre hablando de fronteras seguras y de la inmigración ilegal máxima, que eso tiene el coste de llamarte racista, los 4 que tienen ese discurso en el que viven cuanto más muertos o más violadas, más pasta. Y gracias a vosotros como policías, que no estéis sometidos a un poder que pues, destruya, como le pasó a Ricardo Ferres, porque no sujetáis su discurso, sino que queréis defender al ciudadano, no sostener el poder. Es lo que yo siempre he pensado. Yo quiero policía que me defienda. No quiero un Power Ranger. Yo quiero alguien que ataque y me sabe muy mal pues, cuando actuáis y que no podáis defendernos pues, por lo que habéis comentado ahora. Os puede costar no solo la vida que se lleva en el carro, sino encima, bueno, pues quedar sin trabajo. Entonces necesitamos seguridad, necesitamos libertad y solo queda Vox y gracias a policías valientes. Ya está. Gracias. En esto de la política y de Vox y demás, José me lo habló antes, nosotros mandamos todos nuestros trabajos a todos los partidos. Ojalá hubiera más partidos embarcados en esto, ojalá hubiera, porque esto es una cuestión de todos. Yo no creo en partidos, yo solo creo en personas. Una frase que me ha definido toda mi vida: no creo en partidos, solo creo en personas. Pero yo también tengo que agradecer que ahora las personas que están atendiendo este problema en concreto, que atender no es sacarse la foto, es estudiar los procesos, las estrategias, opinar, pues son estas personas, son Marta, son David, Zara, son estas. Ojalá hubiera muchas más, pero la realidad es que no las hay. Ahora mismo son estas y por lo tanto tenemos la obligación de agradecérselo, igual que has hecho tú. Nosotros también agradecemos algo que yo creo que debería estar en la cabeza de todos los partidos políticos de izquierda y derecha, pero que lamentablemente no está. Entonces, mucha gente se cree que nosotros copiamos el discurso de Vox, pero nosotros estábamos antes de que Vox sacara ningún diputado. De hecho, en mi comparecencia del 2018 yo predigo que va a salir Vox, que es cuando me dicen que por qué digo eso y que no puedo decir eso, antes de llegar las elecciones de Andalucía, porque explico lo del discurso fuerte contra la delincuencia y cómo son estos procesos. Nuestros caminos se han encontrado porque digo yo que pensamos lo mismo, vamos hacia el mismo sitio y queremos poner las mismas soluciones. Así que yo también os agradezco que siempre estéis presentes, porque siempre estáis, es verdad, gracias. La verdad es que la gratitud es nuestra, por supuesto, porque tener a dos policías, Guardia Civil, a dos agentes patrullando en la calle con estas convicciones, y que no solo son dos, evidentemente hay muchos más,
a nosotros es lo que nos da cierta esperanza de que hay futuro, Nosotros tenemos que hacer en nuestra trinchera, entre comillas, lo que podamos y lo mejor que podamos. No hemos venido a la política a hacer amigos, y a veces no los hacemos del todo, pero hemos venido a defender valores que son pilares de esta sociedad. El día que no estemos para eso, espero que nos echéis a borrazos. Y otra cosa, última reflexión. ¿Qué tipo de policía queréis cuando estamos en casa por la noche esperando que venga nuestro hijo o nuestra hija? ¿Al que asciende, al que dan medallitas por poner palotes, como dicen ellos? ¿O al que está dispuesto a jugársela porque tu hija llegue sana al día siguiente o por esa noche a tu casa? Pues si queremos lo segundo, porque queremos lo segundo, hay que trabajar por cambiar el sistema, por cambiar la política criminal, por cambiar el modelo policial y porque a estas personas que se la juegan por nosotros no les salga tan caro. No les salga tan caro. Porque ser lesionado, incluso morir en acto de servicio, a eso están dispuestos. Eso está en su juramento de honor. Y esta gente es de honor y cumplen con eso. Lo que no están dispuestos o no deberían estar dispuestos, y la sociedad no deberíamos estar dispuestos, es a que esta gente se le abra un expediente por protegernos, que si no ha sido del todo proporcional, y eso te lo dice pues, un periodista, un tertuliano, un juez, que no estaba allí. Las decisiones que hay que tomar en segundos, en un momento de suma tensión, no se toman en un despacho tranquilo. No, pero es que usted podía haber golpeado más abajo. No, oiga, póngase usted a esposar a una persona que va hasta arriba de cocaína. Póngase usted a esposarle, y que no tenga un rasguño. Póngase usted. Entonces, o trabajamos todos desde nuestros distintos ámbitos por ese tipo de modelo policial y por eso un sistema político también distinto, porque una cosa lleva a la otra, o si no, no nos quejemos. Muchas gracias.